del gobierno tengan sensibilidad. Esteban Lafuente, bienvenido, ¿cómo estás? Enorme placer allí en la redacción del diario La Nación. ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Paulino? Buenas tardes para vos y el resto de la mesa. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hablemos un poquito del tema inflación. 14,1 en la ciudad. ¿Crees que es la perspectiva para el dato nacional? Sí, es un poco un dato y lo vemos en pantalla, 14,1 la inflación promedio en la ciudad de Buenos Aires, que muestra una caída con lo que había sido la inflación de más del 20% en enero, una caída significativa, pero que sigue siendo un valor más alto que el más alto que había tenido algún mes el año pasado, con lo cual sí es una desaceleración importante, pero en valores muy elevados todavía. Lo que dicen algunos economistas cuando miran el desgranado de los precios de las diferentes categorías, que alimentos que pesan menos en la ciudad que en la estimación nacional estuvo por encima del promedio, 14,7 fue la inflación de alimentos el mes pasado en la ciudad de Buenos Aires, y que eso, si bien la medición que hace en Nación no es la misma, no son los mismos precios de la ciudad, podría marcar que la inflación en Nación podría ser un poquito más alta, pero bueno, hay que ver después finalmente cómo es la ponderación y qué precios se relevan en el INDEC, pero va a estar en estos números. La tendencia sí es una desaceleración con respecto al mes anterior, pero sigue siendo valores muy elevados que impactan negativamente en el poder adquisitivo de los bolsillos. Sí, con un dato además adicional, Esteban, de la economía real que empieza a jugar un papel también, entiendo, que es la contracción económica que estamos observando. El INDEC ayer marcó una caída del 21% en términos industriales, la caída más importante en mucho tiempo, y efectivamente, perdón, de la construcción del 21% y una caída en la industria además del 12%. Con una merma en la construcción respecto a diciembre durante el mes de enero de más del 10%, es decir, que no solo la foto es mala, sino que la película no es más venturosa. Y en la industria, con perspectivas, según la encuesta de la Unión Industrial Argentina, además de que la contracción va a seguir por lo menos en el corto plazo, con empresas que dicen que efectivamente en la mitad de los casos les costó hacer frente a pagos durante el primer mes del año, ¿no? Exacto, que son números como los que vos comentabas, que profundiza una tendencia negativa que ya venía del último trimestre del año pasado, pero que se cayó muy fuertemente a partir de la devaluación y la recesión en la cual entró el país. La incertidumbre es cuánto de esta caída de nivel de actividad que se traduce en menor poder adquisitivo preanuncia o no una recuperación en algún momento si no hay bolsillos que puedan hacer frente a una recuperación en el consumo de corto plazo. Bueno, esa es la gran incógnita que se viene, teniendo en cuenta la aceleración de los precios que veníamos hablando, donde, por ejemplo, en este dato de febrero que comentábamos antes, no impacta el ajuste de tarifas, sí en el ajuste de parte en transporte, pero que se va a percibir en marzo, donde también hay colegios privados, la nueva colección de la ropa y otros rubros que van a impactar. Entonces hay que ver qué sendero de la inflación, si se mantiene hacia abajo o se mantiene estable. El gobierno ya lo que está pronunciando es que marzo y abril serían los peores meses. En ese contexto, como vos comentabas, hay que ver cómo se mueve la economía real, el poder adquisitivo, para revertir un poco esta tendencia negativa del primer trimestre. Y la variable empleo también, ¿no? Que probablemente empieza a jugar un papel. Ahora, más allá de esto, la recaudación tiene su impacto. Efectivamente, en febrero la caída dicen que fue mucho más importante de lo que algunos suponían. Ya había habido una merma en enero, en febrero fue más ostensible. El gobierno habría tenido superávit fiscal, pero no financiero. Cuando uno descuenta los intereses de la deuda, efectivamente al gobierno le volvió a faltar plata. Ahora, la idea de ir hacia atrás de manera retroactiva, como dijo Franco, al reponer el impuesto a las ganancias para devolverle financiación a las provincias y al mismo tiempo el Estado mejorar su solidez fiscal, ¿es viable? Es difícil, es muy cuestionable desde el punto de vista técnico. Hay contadores que ya plantean que esta decisión que se hizo el año pasado y por así llamarlo, vacío legal o diferencia que tiene que ver con haber realizado un cambio en ganancias por decreto, es algo que ya se venía haciendo en años anteriores. Entonces luce más como una disputa política presionando para algún tipo de cambio, de acuerdo en la negociación entre Nación y provincias por los fondos, que por algo que se pueda llegar a implementar, o alguna negociación pensando en qué es lo que puede pasar con un regreso de ganancias que se retiró de la discusión junto a la ley bases y que podría volver en este contexto de disputas y de negociación entre Nación y provincias por no solo la distribución de fondos, sino de mantener la meta de déficit cero, que es lo que propuso el gobierno. Y a propósito de lo que vos me comentabas recién, del superávit en estos primeros meses, hay un conflicto latente que está empezando a hacerse crecer y generar polémica en el sector eléctrico, porque parte del superávit que logró el gobierno es no haciendo pagos a Camesa, y en ese contexto empieza a crujir toda la cadena de generación, transporte y distribución de electricidad.
que lo marcábamos hace un ratito y que la propia empresa principal, transportista de energía, lo dio a conocer en el día de ayer diciendo no estoy pudiendo afrontar pagos elementales como el de salarios, sin ir más lejos. Esteban, un enorme abrazo, como siempre. Hasta la próxima, señor. Igualmente, un abrazo. Ahí está Esteban Lafuente. Bueno, es el lugar de Esteban, pero Esteban Trebuch, que ya está con nosotros.